Démosle el mejor aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuánto dejamos de alabarlo a Él? ¿No? Todos lo alabamos, ¿cierto? Gloria a Yahweh. Cierra allí tus ojos. Invita al Espíritu Santo en esta hora. Invítalo allí a tu corazón. Dile: ven, Espíritu de Dios. Tú eres ese calmante, ese refrigerio. Tú eres el que quitas toda carga, toda lucha, Rey. Aquí estamos en esta hora para glorificar tu nombre, para exaltar tu grandeza. Gracias, Señor, por este primer día de esta semana, Rey. Que así como recibimos tu palabra, Rey, así la vamos a atesorar y se va a acrecentar a lo largo de estos días, Rey. Reprendemos toda mentira, todo engaño, todo lo que el hombre fuerte quiera poner en esta hora. Le quitamos poder y autoridad, gobernabilidad a todo lo que se mueve dentro de nosotros para hacernos gobernar fuera de los propósitos tuyos, Rey. Gracias te damos por todo lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. La honra y la gloria es solamente para ti, Yahweh, solamente para ti, Yeshua HaMashiach, y solamente para ti, mi Ruach HaKadosh, y mis amados santos y santas. Recibimos al Espíritu Santo como Él se lo merece, con el mejor aplauso que puedas traer en esta hora. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Bueno, podemos sentarnos. Bienvenidos, buenos días, todavía. No, sí, todavía estamos de día. Bueno, ¿cuántos son ungidos en esta mañana? Amén. ¿Todos? Amén. ¿Sí? Bueno, resulta que no todos, acorde como dice la palabra. Cuando nosotros queremos, un ejemplo, tenemos más de 2 hijos, ¿cierto? Queremos que uno sea ese gran profesional. Pero para el Señor no es Él, sino es el que Él quiere. En las iglesias sucede lo mismo. El pastor puede mirar. Cuando es una iglesia pastoral, mira primero a su familia, ¿cierto? Entonces de la noche a la mañana, sus hijos, papá, mamá, que nunca fueron y hoy son disque pastores. Son ungidos, la pregunta para ustedes, ¿por el hombre o por Yahweh? Por el hombre. Porque si viniésemos de esa familia de levitas, ¿cierto? Pero hermano, hermana, simplemente el Señor nos ha llamado para propósitos especiales. Vemos aquí que no es el hombre el que llama, es Yahweh el que nos está llamando. Por eso te invito a que vayas allí al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 48, del 1 en adelante. Y vamos a ver cómo el propósito del hombre, cómo los esquemas del hombre, el Señor los rompe. ¿Por qué? Porque el ungido es el que el Señor ha llamado. No el hombre. Por eso, vuelvo y lo repito, queremos hacer nuestra voluntad, cuando la voluntad del Padre la dejamos de lado. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Ustedes bien saben, mis santos y santas, que Manasés es el pasado y Efraín es el presente. Hoy el Señor quiere que tu Manasés lo eches allá debajo de la tierra. Que ya tú no te acuerdes de tu pasado. Que ya tú no digas: ah, es que en el mundo tenía, en el mundo hacía, en el mundo deshacía, sino que tú empieces hoy a vivir el Efraín. El Efraín te va a traer abundancia, el Efraín te va a traer prosperidad, el Efraín te va a traer buenos negocios. El Manasés, lo único que te trajo a tu vida fue pobreza, ruina, escasez, problemas y problemas. ¿Cuántos quieren cambiar ese llamado? ¿Cierto? Porque, vuelvo y lo repito, quizás a ti te llamó fue el hombre, pero dice la palabra que de antes de que estuviésemos en el vientre de nuestras madres, Él ya nos había llamado, ¿cierto? Entonces, ningún hombre, ningún pastor les puede dar a ustedes ni un don, ni un talento, ni un ministerio. ¿Saben por qué?
porque esa es la ilusión del hombre. Por eso sacan más pastores que roscones con bocadillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es el común. Y no es así, hermano. Es en el tiempo de Yahweh que Él va a llamar al ungido, no al ungido del hombre. Por eso vemos tantos errores doctrinales, por eso vemos tantos errores teológicos, precisamente por ello. Entonces aquí la palabra dice, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí, tu hijo Joseph viene a ti. Jacob llevaba muchos años sin ver a su hijo, y mucho menos a su generación de nietos. Entonces le hicieron saber a él que José venía hacia él. Y entonces dice la palabra que Jacob estaba en una cama postrado, no por enfermedad, porque yo te pregunto a ti, ¿los patriarcas murieron de enfermedad? No, murieron de vejez. ¿Por qué nosotros morimos por enfermedad? Por el pecado. Pero es que ellos también tenían pecado. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron, primero, hombres de oración, hombres sabios que cada vez que recibían un milagro, ¿qué levantaban? Un altar. ¿Será que nosotros somos obedientes? ¿Será que leemos la palabra y levantamos? Cuando el Señor hace un milagro contigo, ¿será que tú le levantas un altar? Ellos venían de una generación, Abraham, Isaac y Jacob, venían de una generación de levantarle altar al Señor. Entonces, hermano, por eso nosotros no recibimos la bendición. La siguiente pregunta, si mi Yahweh eterno le da una promesa hace más de 4.500 años a Abraham, que sería padre de multitudes, que nadie contaría ni como la arena del mar, ni como las estrellas del cielo. ¿Será que nosotros hacemos parte de esa generación? Claro. Pero entonces la pregunta o la contrapregunta sería, ¿por qué Abraham, Isaac y Jacob fueron bendecidos y por qué nosotros no? Si ellos vivieron el mismo tiempo nuestro de hambruna, aún el tiempo que ellos vivieron, las dos hambrunas fueron de hambre. Nosotros no hemos pasado esas hambrunas. Y sin embargo, hermano, hermana, ellos salieron adelante. ¿Y por qué nosotros no salimos adelante? Más disciplina, más Biblia, más obediencia, más guerra espiritual, más ayuno. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque nosotros no. Entonces dice la palabra que le hicieron saber a Jacob que su hijo venía. Entonces él estaba postrado por la vejez, no era por ninguna enfermedad. Y se sentó, o trató de sentarse para esperar sus dos generaciones, o sea, su hijo y sus nietos. Pero lo que menos quería escuchar Jacob era el pasado, él quería ver el presente. Y dijo a José, el Yahweh omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo. Mira dónde fue bendecido Jacob, en la tierra de bendición. ¿Ustedes dónde fueron bautizados? Aquí. Y antes, todos o la mayoría fuimos bautizados en tierra de maldición, que fue la Iglesia Católica, con todo el respeto a los 20 católicos que hay en esta mañana. Cuando nos bautizan, como dice la palabra, y tal como lo hizo Yeshua Hamashiach en el río Jordán, la inmersión y el bautismo del Espíritu Santo, hermano, ese es el verdadero bautismo. A conciencia, ¿cierto? Porque cuando nuestros padres nos llevaron, éramos niños bebecitos, ni teníamos conciencia de qué es lo que nos estaban haciendo. Y todo eso nos engañaron para creer que eso era bíblico. Y yo te pregunto, ¿dónde dice el bautismo católico? Que en una pileta. No, dice la palabra que Yeshua Hamashiach fue bautizado en el río
Jordán. Entonces, otro esquema que se nos cae para entender que allá nos maldijeron con agua maldita. Ustedes no saben de dónde sacan esa agua. Bueno, después les digo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer. Mire, hay 3 verbos calificativos de cualidad. Te haré crecer. ¿Cuántos quieren crecer? No en estatura, espiritual, emocional, afectivamente. Y te multiplicaré. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren dejar de pasar circunstancias difíciles? ¿Cuántos quieren tener dinero en abundancia? Y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. Estamos predicando un Yahweh que es perpetuo. El mismo que hizo los cielos y la tierra es el mismo de hoy. Y siempre estará con nosotros. Y dice la palabra que después de que nosotros disfrutemos la herencia que nos dio nuestro Padre, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos vivirán la bendición nuestra. ¿Cuánto lo creen? Pero qué duro será que ellos vivan la generación nuestra de pobreza, ruina, escasez, miseria. Que esos hijos digan, pero mi papá, mi mamá nunca nos dejaron nada. ¿Cuántos no quieren vivir esa experiencia? Todos tenemos que vivir hoy en Efraín. O sea que tú vas a echar fuera el Manasés. Tú no vas a decir, voy a vivir, es que a toda hora en pobreza, en ruina, en escasez, es que no me alcanza el dinero, es que todo me sale mal. Hermano, hermana, ese es tu Manasés. Manasés en el hebreo significa dejar el pasado. Efraín en el hebreo significa vivir tu presente. ¿Cuántos quieren vivir el presente? ¿Cuántos quieren vivir el Efraín? ¿Cuántos quieren salir adelante? ¿Cuántos quieren ver sus hogares prosperados, bendecidos? ¿Cuántos quieren tener para comprar todo lo que quieran? ¿Cuántos quieren pagar arriendo? Entonces deja tu Manasés. Y hoy vas a decir, Señor, yo rompo y desligo el Manasés de mi vida. Ese Manasés que me tenía arraigado a las deudas, hoy lo rompo y empiezo a caminar de aquí en adelante en el Efraín, porque el Efraín es prosperidad. Amén. Miren la historia. Jacob quería que su descendencia fuera a través de la línea de ¿quién? De Manasés. Pero para Yahweh no era el propósito, porque él dijo, la bendición está sobre Efraín. Cuando Agar, dice la palabra, que Abraham la conoció, quedó embarazadita. Todos decían, ese es el hijo de la promesa, ¿es cierto? No. La promesa era sobre ¿quién? Sobre Isaac, ¿cierto? Entonces, ¿quién fue bendecido? ¿Ismael o Isaac? Los dos. Pero ¿quién fue más bendecido? Isaac, porque el Señor tampoco iba a dejar avergonzar un niño que trajeron al mundo sin el consentimiento de él. Por eso, si tú has tenido hijos sin el consentimiento de Yahweh, de una u otra manera, Él nos está bendiciendo. Entonces, si ve mi hermano, mi hermana, que no es el propósito tuyo, no es lo bonito, no es lo hermoso. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le habló al profeta Samuel que ungiera al futuro rey de Israel, él miró los bonitos, los cachitecolorados, los ojiclaros, los crespos, los altos. Él dijo, estos son. Pero al que menos tenía que mirar, pues dijo, ese no es. Cuando él se le presenta al padre, el padre le dice, mire, aquí tiene mis 6 chinitos. Ellos son fisiculturistas, ellos son grandes, gorditos, ellos se alimentan con calostros, con mojarrita, con todo eso. Ellos pueden ser. El profeta se dejó intimidar y empezó a mirar y decía, este no, este tampoco. Cuando llegó al 7º, el Señor le estaba probando, era su discernimiento espiritual. Por eso te digo, no unjas a quien el Señor no te ha dicho que unjas. Pero ese es el común denominador en determinados ministerios, ungir. Por eso digo, sacan más pastores que pan francés. En verdad. Y uno se da cuenta, hermano, hermana,
los errores o los horrores teológicos que se cometen y uno dice, ¿quién lo ungió? El hombre. Porque el hombre quiere aparentar, es que ungido, hermano, ¿para qué? Mire la cobertura de quien te unge. Porque ¿qué pasa? José no era autoridad, era el padre biológico, pero la autoridad era Abraham, Jacob e Isaac. Por eso él pidió esa cobertura, ¿sí ve? Por eso nosotros, hermano, hermana, a nosotros, creo que la mayoría, la católica nos impuso manos malditas, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuántos fueron bautizados en la...? Todos, ¿cierto? ¿Se han desligado de eso? Aquí. Bueno, todo aquí. Gloria a Yahweh. Exactamente. ¿Por qué? Porque no podemos vivir engañados. Por eso no avanzamos. Y yo te pregunto, para los que no los han desligado, ¿por qué tu vida no avanza? ¿Por qué tu vida no prospera? Porque tú estás en el Manasés. Empieza a vivir el presente, el Efraín. Entonces dice la palabra que el Señor tuvo que hablarle al profeta y le dijo, pregúntale a Isaí si hay otro por ahí. Entonces el profeta le dijo, oiga Isaí, ¿son solo estos tus hijos? ¿No hay nadie más? Y Isaí dijo, pues sí, el chinito ese bonito allá, ojo y claro, bonito, blanco, él bien bonito, que lo tengo apartado para la última telenovela. El Señor le dijo, dile que lo llame. Dice la palabra que Isaí lo llamó. Cuando el profeta lo vio a una distancia como de más o menos 150, 200 metros, el Señor le dijo, ese es. No era lo que tú ibas a elegir. Y así es con nosotros. Tal vez no somos, tal vez son otros. Por eso tú no avanzas en tu vida espiritual. Porque si en verdad tú fueses ungido, tú estarías haciendo la obra que el Señor te mandó a hacer. Tú no puedes esperar en el tiempo del Señor. Él lo va a hacer si tú eres el llamado. Entonces ungieron a David y él fue el rey. ¿Qué le pasó a José? Lo mismo. Él era el ungido, no eran sus 11 hermanos. Pero sus 11 hermanos querían prevalecer. Y sus 11 hermanos fueron usados por Satanás para quitar la promesa en medio. Pero mayor es el Señor que está con él. Y mayor es el Señor que está con nosotros. Nosotros somos los llamados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero se tienen que activar. Amén. Se tienen que activar. Amén. Solo 2. Se tienen que activar. Amén. ¿Sí ven? Hermano, hermana. ¿Y qué pasó? A José lo iban primero a matar. ¿Cierto? ¿Quién abogó por él? Rubén, su hermano mayor, que dijo que la sangre de mi hermano no corra sobre nosotros. ¿Sí ven? Después dijeron, como no, entonces metámoslo a una cisterna. Esas cisternas en ese tiempo eran los tanques de hoy en día, que eran llenos de agua, y ahí metían las personas y las ahogaban. Pero tan de malas para ellos, tan de buenas para José, porque el propósito era que viviera, porque el Señor tenía un propósito especial para José. Y el propósito del enemigo es que nosotros muramos, pero el propósito del Señor es que avancemos y vivamos. Y dice la palabra que la cisterna estaba desocupada. Rubén se fue y sus hermanos vieron la caravana, lo vendieron. Y la caravana, dentro de la caravana lo vendieron a Potifar. Entonces cuando regresó Rubén y dice, vengo por mi hermano, y se asustó todo. Dijo, lo mataron, miró en la cisterna y no estaba. Sí, hermano, hermana, hoy te digo, si tú estás llamado, mándenle los dardos que te manden, háganle brujería, hechicería, háganle con lo que le hagan, el Señor te va a sacar adelante. ¿Qué pasó con la historia de Jefté? Allá en Jueces, Jefté había nacido de un adulterio. Cuando el viejito, el papá, ya estaba en las últimas, entonces los hermanos dijeron, saquémoslo a este, porque este no ha pagado el precio.
Ese nunca ha estado con nosotros, nunca ha estado con mi padre. ¿Por qué le vamos a hacer partícipe de la herencia a él? A un aparecido. Echémoslo fuera. Y lo sacaron. Pero Jefté era el llamado. ¿Por qué? Porque él tuvo discernimiento y dijo, a mi pueblo lo van a atacar. Y mis hermanos no tienen el carácter y la guerra espiritual para luchar. Entonces dice la palabra que cuando lo sacaron del núcleo familiar, él armó su ejército. ¿Sí ve? Él se preparó. ¿Quién se preparó atrás? David. ¿Quién se preparó atrás? Jefté. Jefté no se preparó con sus hermanos, se preparó con un grupo. Entonces dice la palabra que cuando empezaron a bombardear o a atacar a los hermanos de Jefté, los ancianos dijeron, llamemos al ungido, llamemos al que verdaderamente es, no son estos. Y fueron e invitaron a Jefté. Le dijeron, Jefté, a sus hermanos los están atacando, ayúdenos, ayúdenos, ¿qué quiere? Y él dijo una sola cosa, autoridad. ¿Tú quieres tomar gobernabilidad en tu hogar? Tienes que tener autoridad. ¿Quieres tener autoridad en la empresa? Tienes que formarte. ¿Quieres formarte en tu hogar? Tienes que aprender. Son 3 verbos que debemos tener nosotros. Dice la palabra que los ancianos le dijeron, listo, listo, que tú gobiernes. ¿Quién gobernó en Egipto? José. ¿Quién gobernó allí en Israel cuando lo estaban atacando los hermanos de Jefté? Jefté. ¿Quién va a gobernar a partir de hoy en tu hogar, en tu familia, en tu empresa, donde tú quieras ir? Ustedes. Ustedes van a gobernar su empresa. ¿Por qué? Porque el Señor te está arrancando el Manasés, el que no podía, el que estoy viejo, el que estoy acabado, es que no he estudiado. Hermano, hermana, el Señor no llama a profesionales. El Señor llama a quien tenga el corazón dispuesto para servirle a Él. ¿De qué le sirve? En las iglesias, ministerios profesionales. ¿Existe esto aquí en la Biblia? ¿Existe? No. Digan no, porque aquí no dice, ¿cierto? Entonces, eso es doctrina de hombre, eisegesis de hombre, querer montar ministerios que no están en la Biblia, porque no hay sino 5 ministerios. No es el ministerio de damas, no es el ministerio de varones. ¿Quién dijo? Muéstrelo aquí en la Biblia. ¿Sí ve? ¿Cómo, hermanos, nos distraemos y cómo hacemos de la eisegesis la doctrina del hombre? Entonces, mueran a todos esos ministerios, porque entonces el Señor se equivocó. El hombre es el que sabe, y el hombre tiene 10 ministerios, que el ministerio de niños, que el ministerio jóvenes, que el ministerio de damas, que el ministerio de matrimonios, que el 11 ministerios. O sea que borremos aquí, porque es del hombre. Tenemos que aprender eso, amado santo y santo. Y dice la palabra que el ungido fue David, el ungido fue José, el ungido fue Jefté, y el ungido en esta mañana, ¿quién es? Ustedes, ¿cierto? Ustedes son los ungidos. Y ahora tus 2 hijos, Efraín, en el hebreo es el presente, y Manasés, en el hebreo es el pasado. Que te nacieron en la tierra de Egipto. Tengamos mucho cuidado a lo que está diciendo el Señor hoy. ¿Dónde concebimos a nuestros hijos? En el hospital no fueron allá. Venga, doctor, denos un permisito aquí para que vamos a hacer este chinito. Unos en los moteles. Tienen que romper esa maldición. Otros en los hoteles, otros en la cocina, otros en el comedor, otros ¿dónde? Piense que hay una atadura. Y tú no puedes decir que es el hijo de la bendición. La palabra habla que el lecho sí, y muchos, los hijos fueron concebidos antes del matrimonio. ¿Cierto? ¿Han roto eso? Tienen el espíritu que se llama fornicación.
tienen otro espíritu que va a la par y que se mueven los dos al tiempo, que se llama lujuria. Eso tiene que romper. Ese es el Manasés en tus hijos y ese es el Manasés en tu vientre. Entonces vas a empezar a vivir el Efraín. ¿Cuántas quieren quedar embarazadas por Efraín? No vinieron, Señor. Las del primer servicio todas eran Efraín. ¿Sabe que si tú te lo propones, cada vientre vino programado a esta tierra con un determinado número de hijos? Hay personas que por X o Y motivo abortaron y eso lo va a demandar el Señor. ¿Por qué? Porque fueron hijos que el Señor puso en el vientre. Entonces tal vez tú dices, no, pero de 5 tengo al menos 2. No, eran 5. Y tú miras la palabra, ¿cuántas mujeres en la Biblia abortaron? Ni las hebreas, cuando el faraón mate a las mujeres o a los niños de las mujeres hebreas. Pero ¿qué hicieron estas dos siervas? Dejaban que ellas tuvieran sus hijos. Cuando regresaban a su jefe le decían, no, es que las mujeres hebreas, cuando nosotros íbamos, ya ellas habían tenido su hijo. ¿Sí ven? Entonces cada vientre viene programado. Pero hoy en día, por el alto costo de la vida, entonces dice, no, tengamos uno. Pero estamos quitándole un propósito a lo que el Señor quiere. Pastor, pero cuando hay, digamos, mujeres que por enfermedades no pueden tener hijos y pierden, o sea, pierden y naturalmente ya Dios les ha bendecido porque, o sea, en el caso de mi nuera que ya perdió 4 antes de tener el último bebé, pero era porque tenía una enfermedad hasta los 2 meses, ya después de 2 meses ya los perdía por una enfermedad que ya tenía. Bueno, a ver, ¿qué pasa? No estoy diciendo que sea un castigo para aquellas personas que han caído en enfermedad. Lo que pasa es que si son 4, ya era muy repetitivo. Entonces faltó ¿qué? Diligencia. ¿Ves? Porque en el primero, bueno, pues si es cristiana, oración. Si no era cristiana, pues lógicamente el mundo la agobió. Pero es que en el primer suceso, ya uno sabe cuál es la consecuencia. En el segundo no puede caer, en el tercero tampoco. En el cuarto ya es percisivo y en el quinto es muerte. Entonces, claro, amada, si en ello no hubo la prevención, digo, ay, ya quedó sana, echemos y hagamos el chino ahora sí. No, eso no es así. Uno tiene que ser sensible. No es lo que digan los médicos, es lo que dice el Señor. Entonces muchas veces cuando el mundo no conoce la palabra, pues lógicamente le creen más al médico. Pero nosotros conociendo la palabra, vientres estériles no hay hoy en día. ¿Cuánto lo creen? Pero para el médico sí hay vientres estériles. Por eso, ¿quién mata a quién? Cuando da malas noticias, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene la última palabra? Yeshua Hamashiach. Él no puso vientres. Ahora, si miramos los 9 vientres estériles, todos dieron a luz. Porque era un propósito ¿de quién? De Yahweh. Pero el propósito de Satanás no se cumplió. Y muchos de los abortos son propósitos de Satanás porque venía una gran bendición. Simplemente el hermano o la hermana, bueno, hermano o hermana no se le puede decir a cualquiera. La persona que estaba afuera, tal vez no conocía y se dejó intimidar. Pero hermano o hermana, hay una consecuencia. Este tema no es para debatir. Yo te lo muestro bíblicamente. Pero este no es el tema del día de hoy, porque nos salimos del tema. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a esta tierra de Egipto, míos son. O sea que nombra sus hijos. Entonces aquí vemos que sus 2 hijos fueron
concebidos en Egipto. Pero el primero, Manasés, fue en un momento y en una circunstancia difícil. Como cuando papá y mamá dicen, no, ahora mi hija quedó embarazada y no tenemos trabajo, ¿para dónde nos vamos? ¿Cómo vamos a hacer para alimentar este chinito? Y tú te empiezas a quejar. Y otro donde nace, donde tú tienes trabajo, tienes estabilidad, donde tú le puedes dar el gusto. Pregunto, ¿nacen con la misma personalidad? No. Uno nace acomplejado, uno nace con falta de amor, de afecto, y el otro nace con orgullo, altivez y prepotencia, porque lo tuvo todo. Por eso los hijos, cuando lo tienen todo, si pierden el semestre, mi papá y mi mamá me dan. Pero el que se tiene que esforzar, trata de esforzarse para sacar adelante el semestre. Eso era lo que pasaba en esta. Y dice la palabra en el 6, mi madre, gracias. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos, serán llamados sus heredades. O sea, mi hermano, mi hermana, tú eres bendecido o bendecida. Tus hijos serán bendecidos o bendecidas. Tus nietos serán bendecidos o bendecidas. Tus tataranietos serán bendecidos o bendecidas. Y ellos sentirán orgullo cuando digan, es que mi abuelito José nos dejó la mejor herencia y fue seguir el camino del Señor. ¿De qué te sirve dejarle lo material? Si mire, las familias se matan por una herencia. Es que, hermano, la sevicia del mamón se mete y uno dice, ¿quién está ahí? Satanás. Déjenle la mejor herencia. Sí, gloria a Dios, por responsabilidad nosotros trabajamos para dejarle algo a ellos. Pero hermano, hermana, ¿por qué no nos esforzamos de venir a la iglesia? De prepararnos, de poder decir, papá y mamá, mis niños están en la iglesia. Y que tú no digas, ¿quién sabe dónde estará ese sinvergüenza? Por allá tomando, por allá fumando. ¿Quién sabe esta pierna abierta dónde estará? Porque así se habla, hermano. Entonces, mi hermano, tenemos que ser claros. Déjele la vida espiritual. ¿De qué te sirve, hermano, criar un holgazán? Una persona, hermano, que ya después de... Miren, en Estados Unidos, el niño a los 15 años ya le están diciendo... Emigration, hablo porque estoy hablando de Estados Unidos. Emigration, ¿sí ven? Aquí el bombril de los 30, 35, papá y mamá sudando y el vago en la casa. ¿Está bien eso? No, mi hermano. ¿Qué le estamos entregando a una persona así? No le estamos entregando nada, hermano. Irresponsabilidad, holganacería, todo eso que, mejor dicho, lleva a la mediocridad. Entonces, hermano, hermana, tenemos que ponernos pilas. Porque, vuelvo y lo repito, porque, mejor dicho, ¿en dónde nacieron tus hijos? Es la otra pregunta. Primero, ¿dónde lo concebiste? Ahora, ¿dónde nacieron? ¿Cómo fue la concepción del bebé? Una reconciliación. Usted lo dice. ¿En qué sitio? ¿En qué sitio lo hizo? Si de pronto bajo el trago, bajo la droga, bajo una ilusión, una mentira, un engaño. Hermano, es que nosotros estamos tan atados. Por eso aquí Jacob sabía que Manasés venía con una atadura, pero Efraín no. Y dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí, en el camino de Éfrata, que es Belén. Murió ahí su esposita. Sigue diciendo la palabra. Y vio Israel los hijos de José, y dijo, ¿quiénes son estos? Ya, hermano, hermana, ya Jacob o Israel casi no veía. Estaba viejito, y miraba hasta visquito. Y él dijo, ¿quiénes son estos? ¿Cierto? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Yahweh me ha dado aquí. O sea, ¿dónde estaba Jacob? Y él dijo,
acercaos a mí, acérquelos a mí y los bendeciré. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la pregunta es en esta hora, hermano, ¿por qué no los bendijo José? No, con mayor veras. Pero ¿por qué no lo? Mire, es que ahí hay un trasfondo espiritual. Porque la autoridad y la bendición está en Jacob. Primero, viene Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cierto? ¿Qué era mejor para José? ¿Que lo bendijera su padre o él? Su padre. Porque venía con una... Exactamente. Entonces, ahí es cuando se rompe el esquema. Porque José llegó a su padre fijo de que iba a ser ungido Manasés. Pero si hubiese ungido a Manasés, su generación había sido de dolor, pobreza, ruina, escasez, miseria y quiebra. Pero como el Señor no quiere que vivamos así, entonces hizo algo que para nosotros es concebible, pero que para algunos es inconcebible. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, o sea que ya estaba viejito, que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y los abrazó. Pero en ningún momento José le dijo: mire, papito, él es Manasés y él es Efraín. Simplemente el instinto y el discernimiento entendió quién era Efraín, el de la bendición, y quién era él, Manasés, el de pasado. Como cuando el esposo está muy por ahí mal parqueado, llega la esposa: ¿de dónde venía? Cuénteme la verdad. No, mi amor, de trabajar. ¿Y tu jefe se aplica loción de mujer? Ay, es que como que yo le presté el saco. No. ¿Y ese mecho blanco qué es? Blanco no, amarillo. Bueno, ustedes verán, ustedes dirán cuál. Entonces, si ven, mi hermano, así discernió Jacob. Dijo: el pasado es este, que yo no debo bendecir. El presente es el que yo debo bendecir. ¿Cuántos estuvimos en el pasado? Todos. ¿Cuántos recibimos a Yeshua HaMashiach? Todos. O sea que a partir de ese momento todos estamos viviendo en Efraín, el de la bendición, el de la abundancia. A partir de hoy se empiezan a abrir las bendiciones económicas. A partir de hoy sus empresas serán prósperas. A partir de hoy vendrán los dineros del norte, del sur, del oriente, del occidente. A partir de hoy no pagarás más arriendo. A partir de hoy las deudas de los bancos serán canceladas, porque tú vas a empezar a vivir en Efraín. Si tú crees a la palabra. Si no crees, pues mañana hay, ¿y ahora cómo hago para pagar la cuota del banco? ¿Y ahora cómo hago? Hermano, a partir de hoy, ustedes, sus empresas serán empresas de prosperidad y abundancia. Hermano, veremos sus empresas a un nivel muy alto, porque cuando Jefté puso la condición y él fue como ese guerrero allá al pueblo, hermano, el Señor lo bendijo con 20 regiones más. Y si tú eres próspero hoy, hermano, y si tú crees a la palabra, el Señor te va a dar 20 regiones, 20 localidades, donde tú vas a decir: tengo mi empresa en todas las localidades, tengo dinero, voy a generar empleo, voy a sacar adelante mi familia, voy a sacar adelante mi hogar. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí ven? Solamente para él. Cuando le aplaude, apláudele solamente al Señor. Y con sus manitas, ¿dónde? Aquí. Por encima de tu cabeza. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro. Mire, ya el viejito Jacob se había decepcionado. Dijo: voy a morir y no voy a ver a mi hijo, ni voy a ver su descendencia. Mire, ahí lo dice: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Hermano, tus ojos, los ojos de cada uno de ustedes, no se cerrarán hasta que tus hijos todos estén sirviendo, todos estén postrados delante de la presencia del Señor. Estarán en alabanza, estarán predicando, estarán llevando las nuevas del Evangelio a las naciones. Nunca diga: no,
ya estoy viejita. Y mis chinos todavía en la marihuana, en el trago. Hermano, hoy, hermana, hoy, ya vea a ese borracho como el profeta de Yahweh. Llegó el chino todo entonado ya. Porque eso sacan unas miradas que uno hasta se asusta, ¿no? Ya no le diga el drogadicto, ya no le diga el sinvergüenza, el borracho. Vas a profetizar a partir de hoy. Llegó el profeta de esta casa. Como lo veas, pero no lo veas como el... Si es pastor, tiene amor. Si no es pastor, es porque no tiene amor. Bueno, ustedes conocen a un pastor por el amor. Conocen a un profeta por qué. Y el mal genio, y el temperamento. El tibet, ¿cierto? Sacan el león que tienen aquí guardado. Y las mujeres... El pecho de paloma. Entonces José lo sacó. Mire la obediencia de los hijos de José. Estaban aquí en sus rodillitas y se inclinó a tierra. Mire la reverencia de José. ¿Cuántos somos reverantes con nuestros padres? ¿Cuántos les guardamos honra a nuestros padres? ¿Cuántos bendecimos a nuestros padres? Esto es bíblico. Si tú bendices a tu padre y a tu madre, tendrá bendición al 1,000,000 Por eso, hermano, hermana, quienes hemos bendecido, hermano, el Señor bendice. Pero si tú no honras a papá y mamá, hermano, no espere honra. ¿Sí ve? Entonces dice la palabra que lo sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Obediencia. Y los tomó José a ambos. Miren lo profético. Efraín. ¿Y quién debía estar en la derecha? El mayor, Manasés. Pero mire que él, sin querer queriendo, toma a Efraín a la derecha, a la izquierda de Israel, porque es Israel, y a Manasés a su izquierda. ¿Y qué dice la palabra? Que la izquierda no sepa. ¿Sí? Entonces, hermano, mire que el Señor cambia. Muchas veces uno como padre dice, no, este es el ungido, no, este es el super espiritual, no, y resulta que es el que menos tú estás esperando. Y el que menos tú esperas es el que el Señor tiene para grandes cosas. Entonces, hermano, hermana, bueno, iba a contar una historia, pero ya no, ustedes saben muchas historias. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, ya ustedes conocen la historia, y los acercó a él. Pero dice la palabra que Jacob era tan de avanzada edad que ya no veía, estaba casi cieguito, que él estaba en discernimiento. Mire, él colocó José a Efraín a la derecha y a Manasés a la izquierda, ¿cierto? Fácilmente él había podido hacer otra cosa, pero eran los propósitos de Yahweh. Dice, entonces Israel extendió, ven ustedes dos, vamos a poner el ejemplo, Martica y Julia, aquí un poquito más adelante, es que quedo en primera fila, entonces no me gusta salir como él. Está aquí Efraín, está Manasés, ¿cierto? ¿Qué hizo Jacob? Jacob extendió la mano sobre Efraín, cruzó el propósito. Amén. Y extendió la mano izquierda sobre Manasés. Efraín, el presente. Y le dijo, tú vivirás el presente, tú serás de bendición, aunque tú también vivirás el presente, pero no será de tanta bendición. Eso fue lo que hizo el Señor. Y gracias. Y cuando vemos esa historia, entonces se pregunta, ¿por qué no fue bendecido el primogénito? Porque en ese tiempo se bendecía era el primogénito. En ese tiempo el primogénito era el que cogía todo. Pero para el Señor no era el primogénito, era el ungido. Para el Señor, ¿son ustedes las ungidas
ustedes los ungidos. No eran sus familiares. Así los hayan llamado, hermano, hermana. Ustedes son los que el Señor dice que son los del presente. Entonces dice que Él intercambió. ¿Sí ven? Entonces dice, le puso la mano sobre la cabeza de Efraín. Hermano, por eso José no impuso mano sobre sus hijos. Porque él había vivido un pasado de mucho dolor. Y en el corazón de José había mucho dolor. Por eso tú tienes que ser sabio o sabia y saber quién te está imponiendo manos. No nos dejemos imponer manos de cualquier persona. Pero todos nos impusieron manos desde allá el de qué? Hábito blanco. Bueno, ustedes conocen más. ¿Sí ven? Y muchos no han roto esa cobertura. Y hay cristianos que van a las iglesias que porque llegó el superprofeta. Hermano, no meta la mano, porque José no quiso ungir a sus hijos, porque la autoridad estaba recaída ¿en quién? En Jacob. Y dice la palabra, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y hoy te digo, hermano, no piense en el que tú estás pensando. No le bote tanta corriente al que menos es llamado. Hermano, el que menos es llamado, el rezagado, puede ser el que el Señor va a usar en tu familia. ¿Cuánto lo creen? Y bendijo a José diciendo, el Dios de cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Yahweh que se mantiene desde que yo soy hasta este día. Hermano, desde el ungimiento 4500 años al día de hoy, Él se ha mantenido. Y créame, mi hermano, José fue bendecido. Y ustedes saben que lo que fue el vientre de Raquel tuvo 2 hijos, ¿cierto? José y ¿quién? Y Eutimio. Benjamín, mis hermanos. ¿Por quién veló José? ¿Por sus 10 hermanos o por Benjamín? Ah, bueno. ¿Por quién vas a velar hoy tú? Piénsalo. ¿Por quién vas a pelear? ¿A quién vas a bendecir hoy? Hermano, mire, cuando tú bendices a alguien que está ungido, tú recibes bendición de ungido. Dice la palabra, el que bendice a un profeta, recibe bendición profeta. ¿Sí ven? Entonces muchas veces sembramos en tierra que es de maldición. Y las finanzas empiezan a retraerse. Ya tu sueldo no te alcanza. Vives al día. ¿Por qué? Porque en desobediencia depositó dineros donde no había. Hay familiares. Claro, los queremos, los amamos. Pero no todos son de bendición. No todos son de bendición. No sea buena gente, no sea buena papa. Ay, es que yo soy de un lindo corazón y yo le doy al que todos. No, mi hermano, no le vaya a dar al que es de maldición. Porque tus finanzas, hermano, se verán. ¿Qué pasó con Manasés y Efraín? Exactamente, José había concebido con su esposa a Manasés en un momento de incertidumbre, en un momento difícil. Pero Efraín fue un poquito más arriba, un tiempo de bendición. ¿Quién sabía eso? Solamente lo sabía Jacob. Porque Jacob tenía una intimidad con Yahweh. Y si tú tienes una intimidad con Yahweh, sabes a quién puedes ayudar. Yo bendigo hoy públicamente a mi José, que el viernes fue mi ángel protector en el carro. Aún Karen también averiguándome todo. ¿Sí ven? Estuvieron ahí pendientes. Se pusieron los zapatos del dolor. Pues no tanto dolor, porque yo decía, era mejor lo material que se consigue a de pronto quién sabe qué había sucedido. ¿Sí ven? Entonces, el Señor nos guarda y nos protege. Pero eso no sirve. Alguien me decía, pero usted un pastor y que le roben. Ayer,
el mismo viernes, en la bien noche, me decía alguien eso. Yo decía, no, el Señor permitió eso para hacerme entender que tengo que ser más responsable. Más responsable, me dijo. Entonces, si el Señor me dice eso, ¿será que yo me voy a poner en contra de Él? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando robaron lo que robaron, yo no dije, ¿y dónde está la plata? ¿Y ahora qué voy a hacer, Señor? Y a mechonearme aquí y darme contra... No, hermano, a nadie le dije nada. Simplemente yo sabía en quién estaba creyendo. Y mi proveedor proveyó. Pues lógicamente, pues, gloria a Dios. Entonces créanle solamente a Él. No miren al hombre. No se preocupen. Hagan lo que les hagan. Quiten lo que les quiten. Roben lo que les roben. Hermano, el Señor te va a dar la provisión. No se preocupen. Entonces, ¿sí ven? El ángel que me liberta de todo mal. ¿A quién libertó de todo mal? A Jacob. ¿Por qué? Porque cuando vemos el ángel peleando, ¿en dónde? En Peniel. ¿Sí ven? Bendiga a estos jóvenes. Mire la bendición que estaba desatando Jacob sobre sus nietos. Dijo, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. O sea que estaban recibiendo la cobertura espiritual de Jacob. ¿No la cobertura de quién? Del papá. Por eso, hermano, hermana, ¿cuántos de ustedes han presentado a sus hijos en el altar? ¿Dónde concibieron a sus hijos? ¿En dónde los llevaron? ¿A dónde los consagraron? ¿A dónde? ¿Sí ven? ¿Quién da la bendición? Una cosa es la bendición biológica de papá y mamá y otra es la bendición espiritual. Mire quién le dio la bendición. Cuando para algunos dice el derecho era el papá, no. El papá estaba tal vez un poquito mal parqueado. Pero Jacob era un hombre de oración, de intercesión. Era un hombre que había tenido un bagaje espiritual muy alto. Y tú tienes que mirar eso. No le ponga o no le meta la cabeza a los chinos a cualquier profeta que vino al super mega play a la iglesia. No. Porque tú no sabes la transferencia. ¿Conocen a tu pastor? ¿Por qué no le... Preséntelo en el altar. Preséntelo, pero... vino el que pide la plata, el que hace cruzadas, el que cobra, el que corren desesperadamente. ¿Para qué? Luego eso les dará la salvación. Luego el Señor va a decir, mi hijita, como tú ibas a todas las cruzadas de Pepito Pérez, pero no iba a los servicios de la iglesia. Como tú te la pasabas mirando tantas prédicas en televisión, pero no ibas a tu iglesia. ¿Sí ven? Entonces, parta de esos principios que la desobediencia de nosotros nos hace perder la bendición. Entonces dice aquí, el ángel que me liberta de todo mal. ¿Cuántos tienen ese ángel? No. No confundamos. ¿Cuántos tienen ese ángel? Que me liberta de todo mal. No lo tenemos. Porque nosotros no hemos tenido esa lucha face a face.